Bienvenidos a todos. Quiero compartir pues mis reflexiones y pensamientos de la clase que dio David Pineda el domingo. Es mucho y muy profundo y es un gran tema. Entonces tengo muchos pasajes y pensamientos y escrituras, pero ténganme paciencia porque como recomendó David Pineda, yo fui a ver el sermón en inglés, la lección que dio Steve LaFrance. Luego escuché casi enteramente de nuevo la clase por David Pineda. Entonces tengo notas de Steve LaFrance, tengo notas de David Pineda. Bueno, mis notas tienen notas. O sea, tengo notas de mis notas y es bastante. Entonces, paciencia, por favor. Pero de nuevo, el tema ha sido ciudadanos y extranjeros. Y dentro de ese tema, el domingo pasado vimos el rey del reino. ¿Cómo es el rey del reino de Dios? Y vimos las diferentes características de Jesús y lo que significan y cómo nos deben impactar a nosotros, cómo deben influenciar las características de Jesús como rey a nosotros en nuestras vidas, cómo debe impactar eso a nuestras vidas. Definitivamente, ¿quién era Cristo? Define quiénes somos nosotros como ciudadanos del reino, como súbditos del reino de Dios. Y por eso es sumamente importante entender, comprender y recordar quién fue Cristo, quién es Cristo. Y como título, bueno, todavía el título es El Rey del Reino. Y una pregunta importante, de las más importantes que hizo David el domingo, fue, ¿quién soy? ¿Quién somos nosotros? Y la respuesta a esa pregunta definitivamente va a impactar y cambiar y influenciar cómo vivimos cada día. Y voy a tratar entre tantas notas que tengo, voy a tratar de mantenerme dentro de tres puntos primordiales. La pregunta clave antes de quién soy es, ¿quién era Jesús? Y el primer punto es, bueno, ¿quién era Jesús? Los demonios sabían quién era Jesús. Punto número 1. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y voy a empezar con el versículo. Quiero ver, un momento. 24, 34, momentito. Ok, vamos a empezar con el versículo 32 del capítulo 1 de Marcos. Versículo 32. Y dice, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, también expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Los demonios sabían quién era Jesús. Y quería ver esta escritura porque los demonios sabían quién era Jesús, sin embargo, no cambiaron, no se arrepintieron, no dejaron que la identidad de Jesús cambiara sus vidas. Y nos puede llegar a pasar a nosotros, sabiendo y entendiendo quién es Jesús, no querer cambiar. Yo no quiero ser así, yo quiero cambiar.
Y necesitamos luchar por entender quién fue Jesús, quién era Jesús. Si dejamos que eso cambie nuestras vidas, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra manera de amar. Voy a regresar al versículo 24, donde, bueno, versículo 23, en el mismo capítulo 1. Aquí de nuevo, Jesús estaba dentro de la sinagoga, y dice el versículo 23, de repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entremetes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Y saltando después al versículo 27, decía: que Jesús les daba órdenes a los espíritus malignos y no dejaba que ellos hablaran, que ellos dijeran quién era Jesús, porque su tiempo no había llegado. Los demonios sabían bien quién era, pero que Jesús quería mostrar por su enseñanza, por sus obras, por su amor, por la manera en que servía y ayudaba a la gente. Él quería mostrar su carácter, el carácter de Dios. Me acuerdo Benjamín hace unas semanas también habló de esto. Primero, él quería mostrar la relación que Dios quiere tener con nosotros. Una relación de amor, de compasión, de ayudarnos, de servirnos, de perdonarnos. Y eso es más importante que las reglas. Las reglas y la definición de qué teníamos que hacer como discípulos, eso iba a venir después. Pero primero aquí Jesús quiere mostrar con su sanamiento, su sanidad y su manera de hablar con las personas, quería mostrar el carácter de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, las reglas, la definición de un ciudadano del reino. Eso iba a venir después de mostrar su amor y el tipo de relación y el carácter de Dios. Y por eso Jesús no quería que los demonios dijeran quién era él. Los demonios sabían perfectamente. Jesús era el Santo de Dios. En el versículo 24 nos muestra eso. Veamos en Lucas 9 también. Lucas capítulo 9, 18. Y aquí está hablando Jesús con sus discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 18, dice: un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y esa pregunta de nuevo es importante, porque si entendemos quién es Jesús, podemos llegar a entender quiénes debemos ser nosotros. Y dice, versículo 19, la respuesta, la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Sí, acá empezar. Alguien se quitó el micrófono. Bueno, dice versículo 19, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí es Jesús quien hace la pregunta a nosotros también. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién piensas tú que es Jesús? La respuesta le interesa a Jesús bastante. Por eso la hizo dos veces. Y la respuesta de Pedro. Claro, Pedro era bueno, podríamos decir el bocón, el que hablaba primero, el más aventado,
él era el parlante de la bocina oficial del grupo, ¿no? Y él contesta, dice, yo sé. Dice, el Cristo de Dios, afirmó Pedro. Y versículo 21, curiosamente aquí de nuevo, le prohíbe a los discípulos no decir nada. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Les prohíbe a los discípulos aún no dijeran quién era Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el escogido de Dios para salvarnos a ti y a mí. ¿Quién era Jesús? Muy importante saberlo y estar seguro de eso. Dios Padre, igual, bueno, los demonios sabían quién era, los discípulos llegaron a comprender quién era. Dios Padre también sabía quién era Jesús. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 1, del 9 al 11. Marcos 1, del 9 al 11. Vamos a hacer mucho ejercicio de dedos digital, pero no en la computadora, sino que físicamente, para ir a varios pasajes. Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Dice Marcos 1, 9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Y aquí vemos que Dios públicamente dice quién era Jesús. Primero, que era hijo de él, era su hijo, y que era amado y que estaba muy satisfecho con Jesús. Y esto es sumamente importante, me pareció a mí, y David Pineda el domingo tocó ese punto de que es sumamente importante el poder saber quién fue tu padre, el poder tener esa reafirmación de que de quién eres hijo, de dónde vienes, de qué familia procedes. Y él habló aún de sí mismo muy abiertamente, me pareció. David mencionó que él había pasado por una tremenda crisis de identidad cuando supo que el que lo trataba como hijo, su abuelo, no era en realidad su padre original. Y en muchas ocasiones, situaciones de familia, en las noticias, podemos ver que hay una gran crisis de identidad en personas que no saben, que nunca conocieron a su papá o que nunca tuvieron una relación cercana. Eso afecta muchísimo a cada persona, hombre o mujer. Y parte de la razón por la cual a veces no se sienten amados las personas, los hijos e hijas, es porque nunca fueron reconocidos por sus padres. Y eso es muy duro, eso es muy difícil. Dios reconoce a su hijo de una manera pública. Este es mi hijo. Jesús es mi hijo y no solo es su hijo. Yo lo amo. Y por eso Jesús pudo hacer lo que vino a hacer, una misión dura y difícil, reconociendo
quién era su padre, habiendo sido reconocido por el Padre del cielo, él tenía toda la confianza del mundo, la confianza que necesitaba de su padre. La relación de su padre lo animó a hacer los sacrificios que el hijo. Lo animó a amarnos de la manera en que nos amó. El hijo amado de Dios podía amar a otros porque tenía una relación fuerte, cimentada en Dios Padre. Y ese es el tipo de padres y madres que necesitamos ser para nuestros hijos. Reconocemos a nuestros hijos, los aceptamos plenamente, así como sean, y los animamos a ser como Dios, a ser lo mejor que puedan ser. Número 1, los demonios sabían quién era Jesús. Número 2, Dios Padre sabía quién era Jesús. La pregunta es ahora, ¿sabemos nosotros quiénes somos? Un punto 3. Jesús mismo sabía de dónde venía él y a dónde iba él. En Juan capítulo 8, versículo, voy a empezar con el 2. Juan 8, capítulo 8, versículo 14. Bueno, voy a empezar con el versículo 12 de Juan 8. Juan 8, versículo 12, dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Y bueno, continúa. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Y como vimos, Dios en varias ocasiones y a través de los milagros, Dios Padre dio testimonio. Este es mi Hijo amado. Él es, sin duda alguna. Jesús y el Padre ya suman dos testigos. Y claro, los sabios, los religiosos, continúan alegando y le dicen, ¿dónde está tu padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi padre, dijo Jesús. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Ellos, los fariseos, la gente religiosa, no sabían de dónde había venido, no sabían quién era el Padre de Jesús, no lo reconocían quién era. Y eso de nuevo es importante, por eso Jesús y la pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y en el verso 12, una vez más, Jesús confirma, yo soy la luz del mundo. Define quién es. Y hay otras maneras en que Jesús se describía a sí mismo. El Mesías,
Cristo, Salvador, Redentor. Pero aquí dice, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Y la razón por la cual Jesús hizo la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es porque había mucha confusión en ese tiempo. Y aún hoy en día puede haber confusión de quién realmente es Jesús. ¿Es una persona religiosa quien dejó muchas reglas? ¿O es alguien más que eso? Alguien que vino a ser de ti su familia, su hermano, su hermana. Y vemos que la gente de aquel tiempo, algunos pensaban, decían diferentes cosas. Algunos pensaban que era Juan Bautista, otros pensaban que era un profeta del Viejo Testamento que había regresado a la vida. Había mucha confusión. Y hoy en día puede suceder lo mismo. Estar confundidos de quién es Jesús y que eso define quién debemos ser nosotros. Jesús no solo sabía quién era, sabía de dónde venía. Vino del cielo y venía del Padre en el cielo. Venía del Rey de Reyes. Venía del Rey del reino de Dios. Y de nuevo, es bien importante esto, porque si sabes de dónde vienes, si conoces tu origen, eso va a afectar mucho cómo vives. De nuevo escuchamos de David la crisis que produjo en él, el tratar de averiguar, bueno, ¿quién soy? ¿De a dónde vengo? ¿Cómo debo yo vivir? Y él dijo que en su correr buscando una identidad, él hizo muchas cosas. Una de las cosas era rapero, pandillero, rockero. Luego, pues fue a la universidad y se identificó como un profesional en finanzas. Y la vez pasada que hice una clase hace 2 semanas, hablé de esta muchacha, Rachel Chong, que ella fundó una fundación para fines sin lucro, fuera de lucro, y ella invita a profesionales a ayudar a otras empresas que necesitan ayuda, ya sea en crear un website, en diseño de logotipo, en cómo hacer publicidad, cómo hacer diferentes funciones, pero que estas organizaciones sin fines de lucro no tienen el dinero para pagar a un profesional. Y esta Rachel Chong dice lo que le había impresionado a ella, ver a tanta gente desesperadamente buscando un sentido de propósito, un sentido de misión, de hacer algo por otros, algo más grande que ellos, algo más grande que tener un trabajo, pagar la cuenta, comprar la comida, tener un carro, comprar una casita. Esta Rachel Chong habla en sus diferentes discursos que ella había observado a la gente desesperadamente buscar un propósito. Bueno, si sabes quién es Jesús, sabes a qué vino y Él te da su misma misión, ser la luz del mundo. Y no tienen que ir ahí, pero en Mateo 5, en las bienaventuranzas, en el versículo versículo 9, dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Uno de los títulos de Jesús es Príncipe de Paz. Y la mayor función y la más importante de Jesús en la tierra fue reconciliar a todo el mundo, a tener paz con Dios. Él vino a traer paz entre nosotros por nuestros pecados y Dios, en quien no hay ningún pecado.
Por eso Él es llamado príncipe de paz. Y nosotros, de acuerdo al versículo 9 de Mateo 5, dice, ustedes van a ser llamados hijos de Dios, porque dichosos son los que trabajan por la paz, siendo la identidad de Jesús príncipe de paz. Eso nos hace a ti y a mí trabajadores de paz, encargados de una misión súper importante, de traer la paz al mundo y que el mundo llegue a estar en paz con Dios. Y eso es sumamente importante, entender de Jesús y entender de nosotros, que nosotros somos trabajadores de paz. Y este sentido de misión es, de nuevo, sumamente importante. Y yo escuché y leí a un escritor bastante famoso llamado Zig Ziglar. No sé si lo conoce María Raquel, porque era un hombre que era un vendedor genial. Yo lo llegué a conocer en los años 70. Empecé a, no personalmente, claro, empecé a leer su libro, su primer libro jamás publicado, que se llamó I See You at the Top, Te veo en la cumbre. Y una de las cosas que él decía es que las personas excepcionales tienen una cosa en común, un absoluto sentido de misión. Eso es lo que tuvo Jesús. Y ese sentido de misión que nosotros tenemos que tener también. Y este autor, Zig Ziglar, lo empecé a conocer a través de su libro, See You at the Top, te veo en la cumbre. Y en aquel tiempo, no sé si algunos saben que yo vendí Biblias. Fui vendedor de Biblias cuando yo estaba en la universidad en Arizona. Y de Arizona me fui, dejé a mi familia, las cosas en mi familia, en mi casa no andaban bien. Yo andaba buscando identidad, un sentido de propósito. Andaba buscando un yo no sé qué. Pero la encontré, a Dios gracias. Dios me ayudó. Pero yo vendía Biblias. Y me fui al este de los Estados Unidos, por todo el sureste de Estados Unidos, Tennessee, Kentucky, Alabama, Virginia, Carolina del Norte, vendiendo Biblias, un libro que jamás había leído. ¿Cómo es posible? Mira, no sé, Dios lo hizo posible, pero claro, lógicamente para vender un producto, como sabrá Raquel, tienes que conocer el producto. Y dije, caramba, lo peor que puedo hacer, lo mínimo que puedo hacer es conocer mi producto. Voy a empezar a leer la Biblia. Y así fue como empecé a conocer de la iglesia, la Biblia, todos los estudiantes universitarios que eran parte de esta división de esta compañía que editaban libros, que vendían libros. Ellos iban a muchas universidades religiosas, Lubbock Christian College de la Iglesia de Cristo en Texas, otros eran de Harding College en Arkansas, otra universidad muy grande, muy famosa de la Iglesia de Cristo tradicional. Bueno, y todas estas universidades, teníamos servicios cada domingo, leíamos la Biblia, vendíamos la Biblia, ellos conocían la Biblia, yo empecé a conocer la Biblia. Y algo de este hombre, Zig Ziglar, también iba a la iglesia bautista. Su libro, Te veo en la cumbre, estaba lleno de frases motivacionales y de frases de la Biblia. Y fue increíble porque este hombre también influenció mi llegada a Jesús. Y él mismo fue increíble, era un gran ejemplo en su sentido de misión. Este primer libro que te digo que se llama See You at the Top, Te veo en la cumbre, fue rechazado 39 veces antes de ser publicado en 1975. 39 veces. Mucha gente desisten y se dan por vencido a la primera vez, tal vez a la tercera vez,
a la cuarta, a la quinta. Pero 39 veces este hombre siguió tratando de publicar su libro porque sabía que la gente necesita motivación y escuchar algunas historias de la vida de Jesús. Todavía hasta este día, este libro, que primero fue publicado en 1975, sigue siendo publicado año tras año. Y este hombre fue un ejemplo de un absoluto sentido de misión. Y el más grande ejemplo fue obviamente Jesús, con su absoluto sentido de misión, de ser la luz del mundo. Y es a eso a lo cual nosotros debemos de llegar. Bueno, Jesús sabe quién era y de dónde vino. Jesús era reconocido por su Padre. Dios sabía quién era Jesús. Los demonios aún sabían quién era Jesús. Y esta es la cosa. Ahora Jesús sabe quiénes somos, tú y yo. Y la pregunta es, ¿sabes tú quién eres? ¿Sabes tú cómo eres? Juan 13, versículo 11. Voy a leerlo rápidamente. Juan 13, 11 dice, que Jesús estaba aquí, como recuerdan, Jesús lavó los pies de sus discípulos en su última reunión con ellos antes de ser crucificado, perdón. Entonces, versículo 11 de Juan 13 dice, Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Jesús sabe quién lo va a traicionar, porque Jesús sabe quién eres tú y quién somos nosotros. Juan capítulo 2, 24, también nos muestra que Jesús sabe quién eres tú. No solo sabe quién era él sabe quién somos nosotros. Juan capítulo 2, versículo... Perdón, Juan capítulo 2, versículo 24. Bueno, voy a empezar con versículo 23. Juan, capítulo 2, versículo 23. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. Jesús no solo sabe quién es, Jesús sabe quiénes somos nosotros. Los conoce a todos. Versículo 25 dice, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Él nos conoce. Conoce a todo mundo, a cada uno, a cada quien. Y tenemos que preguntarnos de nuevo, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Jesús sabe. Y somos hijos de Dios. Para eso vino Jesús, a amarnos, a darnos, a morir por nosotros. Para entender que tú y yo somos hijos de Dios. De hecho, siempre lo hemos sido. Pero tenemos que reconocerlo aquí y aquí, desde el corazón. Tenemos una nueva identidad y una misión. Como dijo a David Pineda en Colosenses 3:10, no tienen que ir ahí, pero dice que Cristo es todo y está en todos. Lo que somos debe determinar lo que hacemos. Tenemos que entender quiénes somos en Cristo, en el reino, como ciudadanos del reino. Y eso va a determinar cómo vivimos, qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo.
Nuestra identidad está íntimamente atada a nuestro origen. Antes de ser discípulos, cada uno éramos, bueno, hijo de una familia, hijo de los Cáceres o hijo de los Pérez, o eras hija de los Quintero, de Pepito Pérez, de los González, de quien sea, ¿no? Esa era tu identidad, eras hijo o hija de una familia. En mi caso, yo era hijo del ingeniero Parker. Yo era de la familia Parker, era mi identidad y yo era como posesión de esta familia. Yo era poseído por mi padre, yo era parte de mi padre, era de mi padre, era hijo de mi padre, hijo de los Parker. Y nos parecíamos, hablábamos casi igual, y yo quería ser como él, para ser honesto. Agarraba los zapatotes grandes de mi papá, que no me cabía, me sobraba como medio pie, y era chiquito, como 10 años, yo trataba de meter mi pie allí en los zapatos y andaba como que eran zapatos de payaso, no eran enormes, pero me encantaba sentirme como que si yo era mi papá, igual de sabio, de inteligente, igual de ingeniero. Lamentablemente no me gustaron mucho las matemáticas, no fui un buen seguidor del ingeniero que era mi padre, me tuve que meter las matemáticas a puro grito y sombrerazo, dicen en México. Me forzaron las matemáticas porque yo no las quería. Pero bueno, esa era mi identidad. Pero realmente, ¿quién decide cuál es tu identidad? ¿Alguno de ustedes, levanten la mano, decidieron en qué familia iban a nacer? ¿Alguno de ustedes decidieron qué apellido iban a tener? ¿Alguien de ustedes decidió si iba a ser nacida en Centroamérica, Suramérica o Estados Unidos? ¿Alguien? Ni país, ni tu género lo escoges tú. Realmente es Dios quien tomó esas decisiones de tu origen. Yo le digo a mis hijos muchas veces, mira, yo soy, ¿cómo se dice? Un surrogate, padre adoptado. Realmente tu padre verdadero es Dios. Él te escogió a ti para ser hijo de una familia, de un lugar, de una época en el tiempo, de un punto en la historia. Dios tomó esas decisiones. Por lo tanto, Él es tu origen, nuestro origen. Mira en Hechos 17:24. Solo otra escritura más para terminar. Hechos 17:24 nos recuerda nuestro origen. Y de nuevo, de dónde vienes importa mucho, porque eso determina quién eres y determina cómo vives, cómo actúas. Hechos 17, versículo, voy a empezar con el 24. Dice, el Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en él, Él es Señor del cielo y de la tierra. O sea, Él es el Rey del reino y de todos los reinos. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él te dio la vida. Él decidió cuándo ibas a nacer y cómo y de qué familia y de qué sexo, si mujer o varón. Él es el origen de todo. Él da a todos la vida y por eso te da una misión y la oportunidad de ser parte del reino. No solo te da la vida física, sino nos da la vida espiritual. Voy a continuar en el versículo 26
Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra. De nuevo, Él te hizo a ti y a mí y a mi familia y el país y las naciones y el mundo y el universo. Él es el origen de ti y de mí. Hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Él decidió dónde ibas a nacer. Esto lo hizo Dios. ¿Para qué? Para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de cada uno de nosotros, de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Aquí de nuevo está nuestra identidad como hijos de Dios, afirmada por Él, reafirmada por las Escrituras y por toda la Biblia, que tú eres hijo de Dios. Él es tu Padre original y Él sí puede decidir cómo debes vivir, cómo debes ser, cuándo y qué familia estabas por nacer. Y de nuevo, esto es importante porque cómo somos, quiénes somos, define cómo actuamos. Y eso es importante por otra razón también, porque muchas veces pensamos, bueno, y te voy a confesar, yo en esta semana, en todas estas semanas pasadas que hemos tenido problemas con la salud de mi hijo y hemos tenido que ir al hospital y el domingo que pasó no sabíamos qué iba a pasar, si íbamos a tener que hacer otra operación, regresar al hospital, más días, otra semana. Teníamos miedo. Yo dije, caramba, yo no me siento capaz. No me siento adecuado de ser el padre que mi hijo necesita. No puedo, no sé cómo ayudarlo, no sé cómo quitarle el dolor, no puedo quitarle el dolor que está sufriendo. No sé cómo manejarlo. A veces pierdo la paciencia con mi esposa tratando de cuidarla a él y yo tengo una idea, ella tiene otro y me frustra, me frustró, me ha frustrado el que no soy el papá adecuado para mi hijo. Yo quiero serlo, pero no sé cómo. Me siento inadecuado, incapaz. No tengo la suficiente amor, ni comprensión, ni paciencia a veces. No soy suficiente. Y en esos momentos digo, bueno, yo no me siento calificado para ser hijo de Dios, si ni siquiera puedo ser papá para mi propio hijo. No puedo ser un papá completo ni perfecto para mi hijo. ¿Cómo puedo ser y llamarme hijo de Dios? Y muchas veces nos sentimos así. Fallamos, pecamos, injuria, enojo. Muchas veces perdí en estas semanas paciencia con mi esposa, tratando de ser lo mejor, pero no pudiendo serlo. Y pienso, bueno, no soy discípulo, soy un error de Dios, no soy ciudadano verdadero del reino, no doy el ancho, no llego a la medida, no puedo llegar a la altura y llenar los zapatos de un discípulo de Jesús, de un hijo de Dios. Y para terminar me doy cuenta que no importa cómo me sienta yo, cómo te sientas tú, todavía vienes de Dios y todavía eres hija o hijo de Dios. Miren Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice, bueno, voy a empezar con el 28. Romanos 11:28 dice, con respecto al evangelio, y aquí está hablando Pablo del remanente de Israel, de los restos de Israel. En muchas ocasiones Israel rechazó el propósito de Dios, el plan de Dios, la identidad de Dios para ellos. Y está hablando Pablo aquí de Israel, del remanente que Dios ha escogido para representarlo a él como su pueblo.
Y dice, versículo 28 de Romanos 11, con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios, o sea, el regalo de Dios, los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. El regalo de Dios es irrevocable. ¿Qué significa irrevocable? Bueno, que no lo va a tomar de regreso. Él no está decepcionado de nosotros. Ya mostramos que Jesús conoce de ti, nos conoce en nuestro interior, pero sin embargo, Él no va a quitar lo que Él te dio. Él no va a quitar su misericordia. Versículo 30. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia, ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. No voy a meterme en discusión filosófica. Basta decir que Dios permite, nos da voluntad propia, permite que lo desobedezcamos, que seamos desobedientes, para que nosotros entendamos cuánto necesitamos de la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no es algo que Él va a tomar de regreso, porque tú has fallado, o yo he pecado, o yo tuve un mal día. Muchas veces podemos estar, bueno, estoy en el reino de Dios hoy, mañana no. Hoy pequé, fallé, hoy no estoy en el reino. Hoy ya Dios no me quiere, Dios me desprecia, me rechaza. Bueno, él ya tomó de regreso el Espíritu Santo. Ya no tengo los regalos de Dios. ¿Qué significa cuando Dios dice el regalo de Dios es irrevocable? En el lenguaje de hoy en día, Dios no acepta devoluciones. Dios no toma de regreso lo que Él te dio. Te sientas como te sientas, aunque te sientas con problemas e inseguridad acerca de quién eres, de tu identidad, de la vida que llevas, de lo que haces cada día. Dios no acepta devoluciones. Él no te va a quitar el llamado de ser trabajadores de paz. Él no te va a quitar la identidad que tienes como hijo amado de Dios. Dios no acepta devoluciones. Eso es todo lo que tengo. ¿Algún comentario? Gracias por su paciencia, por el tiempo. Me tomó tiempo tratar de armar tantas lecciones e ideas, pero espero que haya sido de provecho. Gracias por su tiempo.